Buen día, República. Espero te encuentres bien. Comenzando la semana por CX30 Radio Nacional y también comenzando la semana en nuestras redes sociales, en nuestro canal, por supuesto, YouTube, que ahora es En Dónde Estamos. Directamente así se llama nuestro canal YouTube, En Dónde Estamos. Por cierto que tenés todos los links de nuestras redes sociales para seguirnos. Y venimos en este día con un tema que hace a la situación actual del Uruguay en materia política de acuerdo a la instalación, si querés, o a la reincorporación del Frente Amplio como gobierno del Uruguay después de 15 años consecutivos de haber gobernado, con una experiencia, al menos para todos aquellos que nos dedicamos al análisis de los procesos políticos, del desarrollo institucional de nuestro país, bueno, ha significado un proceso histórico de un notorio deterioro de lo institucional y desde lo institucional un notorio deterioro en materia administrativa y económica en el país, financiera, generándose efectos muy negativos como un proceso de recesión al final ya de los gobiernos de Frente Amplio, proceso económico recesivo, con una innúmera cantidad de empresas que cerraron, que se fueron, una carga impositiva muy alta, una presión fiscal de las más altas de América Latina, poco incentivo a la inversión directa extranjera no superaba promedio los 300 a 400 millones de dólares por año. Durante el gobierno que se fue, las inversiones extranjeras promediaron entre los años 2022, 2023 y 2024. No hablo del 2020, 2021 porque fue pandemia, pero ya desde el 2022, 2023, 2024 promediaron por año 2.000 millones de dólares de inversión directa extranjera. Se redistribuyeron los recursos económicos, eso implicó una regla fiscal, la regla fiscal implica un compromiso presupuestal establecido por la ley presupuestal que plantea el otorgamiento de presupuestos para cada una de las áreas del Estado con fines del Estado, sin la posibilidad de que se siga gastando de acuerdo a ese volumen, sino que desde ese volumen económico se determina la política económica a desarrollar. Eso es fundamental, se hace en la inmensa mayoría de los países desarrollados a modo de llevar un control de los recursos públicos y saber que se va a contar con ese dinero respecto al despliegue de las políticas públicas. Todo eso se hizo en el gobierno anterior, lo cual implicó también la reducción de la presión fiscal. En Uruguay, la inmensa mayoría de la población no recibió más impuestos, no tuvimos las sorpresas de más impuestos o el crecimiento de tasas impositivas, que es lo que se llama la sobretasa impositiva. Es cuando al impuesto se le incorpora más porcentaje, más tasa impositiva. Por ende, en el gobierno anterior, los impuestos no crecieron, eso fue efectivamente cierto. Plantea un estímulo al mercado, incluso al mercado de consumidores y de pequeños inversores, y a su vez se respetó en rigor la creación de la ley de la protección a las inversiones, que permite precisamente un sistema de exoneración impositiva, de regulaciones administrativas menos severas, y eso permitió que Uruguay creciera en el PBI y a su vez que creciera también en sus reservas. Por otra parte, Uruguay no incrementó la deuda, no incrementó deuda externa, abatió en 1,5 puntos el déficit fiscal que había dejado el Frente Amplio, invirtió en infraestructura, recuperó la tasa de empleo que se había perdido durante la pandemia y que precedentemente de la pandemia Uruguay tenía una altísima tasa de desempleo que rondaba el porcentaje del
3,1%. A su vez, con un déficit fiscal, que es un número muy importante a tomar en cuenta, del 5,1%. Es un déficit fiscal muy alto. Quiere decir que del PBI de un país, bueno, un déficit fiscal plantea un porcentaje de gasto, de deuda, dentro de ese PBI. Uruguay, con un PBI promedio que ha crecido también durante el gobierno anterior a unos 59 mil millones de dólares por año, seguía debiendo un 5,1, lo bajó a un 4,6, estuvo en algún año, llegaron a estar en el 3,8, pero ha quedado en un 4,6. Eso es debido a un fenómeno ya estructural que acá analizamos mucho tiempo, lo vamos a seguir haciendo, y tiene que ver en sí con el modelo político-económico del Uruguay, con la economía política del Uruguay. Ahora, ¿qué sucede en este gobierno? En este gobierno no se sabe aún qué política económica se va a desarrollar, porque vemos por un lado a Gabriel Odone planteando la desindexación de los salarios, que es un factor capital en cuanto a un modelo de desarrollo de política económico. Desindexar salarios quiere decir desvincularlos, desacoplarlos de un proceso inflacionario. Un proceso de economía inflacionaria está pautado o causado por determinado tipo de políticas económicas a su vez, está pautado también por una realidad económica del país y por una infraestructura. La inflación básicamente es causada por el déficit fiscal, por el endeudamiento, la deuda externa, y evidentemente que puede ser causada por el incremento de los precios a raíz de la presión fiscal. Cuando un gobierno decide, bueno, imponer más impuestos a través de la ley presupuestal, crear impuestos o elevar la tasa impositiva de los impuestos ya existentes, que es lo mismo. Es lo mismo que te digan que tal impuesto sube un 2, un 3% más y tenés un conjunto de impuestos que han subido, a que te creen nuevos impuestos. Y muchas veces combinan la sobretasa impositiva con la creación de nuevos impuestos. De eso está hablando el Frente Amplio, especialmente sus referentes a nivel legislativo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, no así el ministro de Economía, Gabriel Odoni. Y del presidente no sabemos, no sabemos nada, no opina, no habla, no sabe. Y estimo, esto es una conjetura de mi parte, es una especie de, si vos querés, de intuición, que hay una tirantez interna en este gobierno porque hay profundas discrepancias en cuanto al rumbo económico a seguir. Aplicaremos a rajatabla la doctrina económica tributarista, regulatoria, administrativa, ejerciendo una fortísima presión fiscal para acumular más recursos económicos hacia el Poder Ejecutivo en desmedro de la actividad privada, de la poca actividad privada que tiene el Uruguay, siendo un país pequeño de 3,5 millones de habitantes, concentrando gran parte de la actividad económica en la actividad pública a través de las empresas públicas del Estado. No hay en este país un gran parque industrial, grandes emprendimientos, y no hay tampoco un mercado interno consistente, amplio. Es pequeño. Por lo tanto, Uruguay necesita producir para vender al exterior, necesita tener valor agregado para poder exportar ese valor agregado, e inclusive se hablaba en el gobierno anterior de un proyecto de economía de hub. ¿Qué quiere decir esto? De una economía a la vanguardia en determinados aspectos tecnológicos, productivos, acompañada de la creación
de campus tecnológicos, estimulando a aquellas empresas que invirtieran en Uruguay al desarrollo de esos campus tecnológicos, que son algo así como centros educativos, terciarios, universitarios, que dan formación a los ciudadanos que han culminado la tarea de estudio en la etapa terciaria a nivel de tecnicaturas terciarias, de licenciaturas, pero también para aquellos empleados que están llevando adelante cursos de especialización y que pudieran precisamente profundizar esas especializaciones en esos campus tecnológicos a modo de universidades o de escuelas universitarias de alto rendimiento en la teoría y la práctica de conocimientos tecnológicos y científicos, como se hace en muchos países. Eso seguramente quedará trunco. Se habla en este gobierno de estimular a la inversión en tecnología, pero no se ha planteado ninguna ley. Lo conversamos la semana próxima pasada con el diputado Conrado Rodríguez y como protagonista de estos temas legislativos, de primera mano nos decía el doctor Conrado Rodríguez que hasta ahora en el Poder Legislativo no asomó ningún proyecto nuevo, no hay ningún proyecto de gobierno, ningún proyecto de políticas públicas. En todos estos temas que se los instala en el debate público, pero en estricto rigor, en materia legislativa no hay un proyecto de política pública planteada o planteado por este gobierno del Frente Amplio. Todo se lo instala a nivel de la prensa, a nivel mediático. Hablan de poner más impuestos. Se está conversando y parece que eso sí empieza a estar en tratamiento legislativo, de incrementar los impuestos al patrimonio en un 25%, una tasa, una sobretasa impositiva del 25% del impuesto al patrimonio de todos los uruguayos para aportarle esos recursos, es decir, para que opere una transferencia de esos recursos económicos al Ministerio de Vivienda, que hoy lidera en calidad de ministra Cecilia Cairo, quien manifestó que el Ministerio de Vivienda tiene mucho dinero, que está muy bien en sus arcas y que en virtud de todo ello el presidente de la República actual, Yamandu Orsi, le encomendó encarecidamente que ese dinero lo despliegue, lo utilice, lo gaste en planes de vivienda para los más pobres, para los más carenciados y especialmente para todas aquellas familias que cuentan con niños que están en situación de pobreza. Resulta que ese plan de viviendas, seguramente el plan Avanzar, lo que hace es otorgar en propiedad la vivienda a quienes van a ser de alguna manera sometidos a un sorteo de viviendas y esas viviendas se construyen sin que la gente participe directamente, sin que se involucre en ese proyecto, elaborando sus propias viviendas, convirtiéndose al menos en socios industriales de un emprendimiento público con el dinero de todos nosotros, con el dinero de todos los contribuyentes, con el dinero de los que emprenden, de los que tienen negocios, empresas, pequeñas empresas, pequeños establecimientos, medianas empresas, profesionales que trabajan, profesionales técnicos, profesionales no universitarios, profesionales universitarios, los trabajadores. Con todos nuestros aportes, eso va a rentas generales, parte de eso va al Ministerio de Vivienda, por supuesto que por ley presupuestal, y de acuerdo a la ley presupuestal anterior, el Ministerio de Vivienda, según esta señora Cairo, cuenta con mucho dinero y que lo va a utilizar, pero parece que no alcanza, porque están planteando hacer una política agresiva de plan asentamiento cero, asentamiento irregular cero. Y llega a decir, no se va a dar en este periodo, no se puede en 5 años, pero vamos rumbo a eso. Bueno, todo esto es una falacia, porque todo ese plan de viviendas es con el dinero de todos los que trabajan, de los que contribuyen,
de los que hacen un esfuerzo cotidianamente, de los que sí tienen propiedad a través del esfuerzo de muchos años, propiedades inmuebles también heredadas, pero que las tienen que sostener, mantener, mejorar. Heredar no significa tener de arriba nada, simplemente recibís un patrimonio y vas a tener que hacerte cargo de ese patrimonio que era de tus abuelos, de tus padres, y vas a tener que remozarlo, vas a tener que actualizarlo, darle el mantenimiento que requiere para que sea habitable esa casa, por ejemplo, pagar las cuentas, todos los gastos fijos, tenerla al día en los aportes impositivos de las tarifas, tener que pagar la luz, el agua, los impuestos, darle mantenimiento a esa casa. Por lo tanto, nada es gratis, tenés que trabajar. Pero resulta que de esos dineros, de los que trabajan, de los que aportan, inclusive de los que trabajan emprendiendo y son los que generan trabajo, los que dan trabajo a los otros, van a ser muy castigados por una sobretasa impositiva por el simple hecho de tener una propiedad. Imagínate aquellos que tienen una propiedad de establecimiento industrial, la propiedad de un establecimiento comercial, la propiedad de dos, tres establecimientos comerciales que le están generando trabajo a un grupo de personas cuando se encuentren con que ahora tienen una sobretasa impositiva a su patrimonio del 25%. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Vivienda, a pesar de que tiene dinero, dice que precisa más. Es decir, trasladar dinero de los contribuyentes al Poder Ejecutivo, en este caso al Ministerio de Vivienda. Todo esto obedece a lo que venimos desarrollando en este programa, que son las políticas públicas que plantea el socialismo del Foro de San Pablo de modo gradual, concentrando capacidad económica, concentrando dinero y a su vez poder político en el Poder Ejecutivo. Porque todo lo que es por la vía impositiva es para transferir recursos a la administración central y descentralizada del Estado. Se habla de un proyecto de ley que tiene o contiene la creación de un nuevo ministerio, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es evidente va a concentrar la actividad de la justicia en el Uruguay, de la justicia penal, la aplicación de la justicia penal, la administración de la justicia penal desde ese ministerio que absorberá a la Fiscalía General de la Nación. No sé en qué condiciones quedará, con qué estamento institucional quedará la Fiscalía dentro del ministerio. Estimo que será a modo de un ente desconcentrado, o no sé si le darán de todas maneras esta naturaleza de servicio descentralizado, parecería que no, pero se va a concentrar el poder político de la Administración de la Justicia Penal en ese Ministerio de Justicia. Eso implica también la necesidad de más recursos económicos para el Poder Ejecutivo que va a tener un nuevo hijo, va a parir otro hijo, un nuevo ministerio. Pero no se queda ahí, va a tener también otro hijo o una hija, la Procuraduría General de la Fiscalía de la Nación. Fíjate vos ya, va a concebir dos hijos más el Poder Ejecutivo. Y no se sabe si en este periodo de Frente Amplio llegará a concebir otro hijo más, que será el Ministerio de la Mujer y del Género. Cuando hablamos de la concepción de un nuevo hijo, en esta analogía, estamos hablando de que el Poder Ejecutivo incorpora más burocracia, y al incorporar más burocracia incorpora más gasto del Estado. Por lo tanto, requiere más presupuesto para funcionar. Entonces, esos gastos, esa necesidad de dinero, ¿de dónde provendrá? Provendrá de los impuestos, de esa ingeniería impositiva que van creando para extraer más dinero
de los contribuyentes que trabajan, que emprenden, que invierten. Ya este panorama en sí es muy negativo para inversores, es muy negativo para empresarios, es muy negativo para comerciantes, es muy negativo para los profesionales no universitarios, universitarios, es muy negativo para los trabajadores, porque es un ecosistema la economía. Y si afecta a los empresarios, si afecta a los emprendedores, a los inversores, afecta a los trabajadores, porque disminuyen las fuentes de trabajo. Por eso se habla de empresas como una empresa textil que se va a Paraguay. ¿Por qué? Porque Paraguay es mucho más benigno en todos estos temas, porque tiene un gobierno liberal que estimula la inversión, que favorece a la inversión, que es un llamador benigno a la inversión, porque les dice acá te vamos a proteger, a cuidar, pocos impuestos, los necesarios, no altas tasas impositivas, exoneraciones tributarias para las empresas que emprenden, que desarrollan inversión, que emprenden con proyectos innovadores, creativos, como la creación de un campus tecnológico o un campus de formación para sus propios empleados, o que desarrolla un compromiso ambiental incluso, deforestación, por ejemplo, ¿m? Desarrollar un complejo forestal, desarrollar infraestructura, todo eso requiere estímulo, exoneración de impuestos, por ejemplo. Todo eso lo hace Paraguay, porque tiene una línea económica desde la economía capitalista que obedece al respeto irrestricto de la propiedad privada, del derecho de propiedad privada y el derecho de las inversiones y de empresa, el derecho al emprendimiento. En nuestro país, artículo 7, artículos 32 y 36 de la Constitución de la República y la Ley de la Protección a las Inversiones, 14.777. Pero no se agota acá la mala señal de este gobierno para inversores, para productores, para emprendedores, porque a su vez plantea un proyecto laboral de que los uruguayos trabajen 6 horas y aparentemente es indiscriminado. Trabajar 6 horas, pero cobrar como si se trabajan 8. Y sumado todo eso a estas cargas impositivas, a estas sobretasas impositivas y a la miríada de regulaciones administrativas que se deben cumplir, son preceptivas y cuestan dinero, y un costo social, no es estimulante Uruguay. Es un país muy caro, con una infraestructura que el gobierno anterior desarrolló y este gobierno ya ni habla porque sigue discutiendo si Arasatí sí, si Arasatí no, cuando se trata tan solo de una planta potabilizadora de agua que seguramente tendríamos que tener más de una, dos, tres por lo menos, plantas potabilizadoras de agua y de acopio potabilizable de agua como fuentes complementarias, desalinización de las aguas, que se está haciendo en varios países por la crisis hídrica que hay a nivel planetario. Pero acá siguen y siguen discutiendo en ese interregno, en esa especie de, digamos, de atmósfera o clima de incertidumbre, porque considero que hay una puja interna, una tensión interna entre la línea económica del actual ministro de Economía y su equipo de gobierno ministerial, su gabinete ministerial, con el resto de los militantes de este gobierno, porque son militantes en el gobierno y en el Parlamento, y a su vez desde la presión sindical que se le debe insinuar si acaso él aplica este modelo económico del gobierno precedente. Es decir, el estímulo a las inversiones, no incrementar tasas impositivas, no establecer sobretasas impositivas, desindexar los salarios, desacoplarlos del proceso inflacionario, que es todo esto que te acabo de decir. Todo este modelo es enormemente inflacionario, y si a eso le agregás que los impuestos perdón, que los salarios van enganchados con la inflación, están acoplados a la inflación, se genera más inflación porque la indexación salarial, dado que el salario es un coste de producción, es un factor de costo de la producción,
provoca inevitablemente un fenómeno inercial inflacionario, porque es otro factor de costo fijo, es un coste fijo, dicen los economistas, es un coste fijo de producción. Es decir, es un factor de costo fijo de la producción que si eleva su valor, eleva el costo de la producción. Entonces provoca ese efecto inercial, una inercia de incremento del valor de las cosas, del costo de las cosas, devaluando el dinero, dado que todos los productos del mercado, bienes, servicios, siguen aumentando su costo, dado que incrementan los costos para producir, porque es un estado costoso. Fíjense que el BPS requiere 10 mil millones de dólares por año para funcionar. El Estado uruguayo se arrima a los 20 mil millones de dólares por año para funcionar. Imagínense agregarle más costos a través de estos nuevos hijos. Dos ministerios nomás, imagínate. Incrementar impuestos sobre tasas impositivas y creación de nuevos impuestos. ¿Quién va a aguantar? ¿Quién puede aguantar? De ahí la tirantez y de ahí la ausencia de proyectos legislativos concretos en este tema. Pero claro, tenemos, por ejemplo, a la directora nacional del MPP en calidad de diputada, Betiana Díaz, que dice, prefiero que gane el frente de la Intendencia que se solucione el tema de la basura. Desindexar los salarios de ninguna manera. Y así, conjunto de personas relevantes en el gobierno de Frente Amplio que le discrepan abiertamente al ministro Donner respecto a la desindexación de los salarios, porque aplican una mentalidad ideológica. El modelo económico que aplica el Frente Amplio, las políticas económicas del Frente Amplio son ideológicas, en tanto sostienen una retórica ideológica y hechos económicos que le dan la imagen en el escenario a los que menos tienen, a los desabastecidos del sistema político uruguayo en todo sentido, los desabastecidos de educación, de formación técnica, profesional, los que desertaron rápidamente del sistema educativo en altos porcentajes, de los que están condenados a esa marginalidad sin capacidades laborales importantes, les dan el pescado y no la caña para enseñarle a pescar, castigando a los que sí saben pescar, tienen las cañas, redes, embarcaciones pequeñas, grandes, y le quitan a los que saben, a los que pescan, para darle el pescado a los que no pescan y no hacer nada. Ese es el gran problema del socialismo. Y eso es lo que pretende aplicar el Frente Amplio, pero creo yo que dado el contexto mundial muy complejo hoy por hoy, dado la necesidad de crecimiento del país, están en una lucha interna, en un campo de tensión que no sinceran a la opinión pública. Y por si fuera poco, está el planteo, digamos que alarmante, subyugante, de le quedan los días contados a las AFAPs de Marcelo Abdala después del resultado plebiscitario de un pueblo que afortunadamente fue muy lúcido, de un cuerpo electoral que rechazó la violación del derecho de propiedad, que rechazó la violación y el atentado a la Constitución de la República y sus garantías respecto al inviolable derecho de propiedad y al derecho de emprendimiento, que rechazó la confiscación de la propiedad, el robo de la propiedad privada de parte del Estado para trasladar ese robo a un fideicomiso del BPS. Pero está ahí, en ciernes, no se sabe. Por lo tanto, Uruguay está en un gran campo de incertidumbre y así los países no pueden funcionar. La economía, los inversores, los capitales necesitan señales claras, previsibles, necesitan seguridad y necesitan algo fundamental, previsibilidad política y seguridad jurídica. Y bajo este gobierno, Uruguay no otorga esos elementos básicos del desarrollo económico y a su vez, por supuesto, del desarrollo social, industrial, tecnológico, etcétera. Vamos a ir a otro punto
respecto a características muy particulares del Frente Amplio, como una fuerza que aplica a modo de, si vos querés, de ensayo de laboratorio las propuestas del Foro de San Pablo, y voy a cotejar lo que en este libro del ingeniero Alejandro Peña Esclusa, experto en políticas públicas de seguridad, quien sufrió el régimen de Venezuela, quien estuvo preso en Venezuela, quien fue un activista político además, experto realmente en este tema, con más de 9 libros publicados sobre este fenómeno Foro de San Pablo, vamos a compartir uno de los puntos también que se plantean como políticas públicas dentro del Frente Amplio, que es el desarme de la población a raíz de un hecho infeliz, de un hecho muy triste, la muerte de un guardia de la policía republicana, muy joven, que terminó tirado en una banquina, y los dichos del presidente, las conclusiones del actual presidente de la República, Yamandu Orsi. Y voy a compararte ese fenómeno con lo que dice Alejandro Peña Esclusa respecto al pacifismo marxista también, como una doctrina, como una retórica falsa